Buenos días a todos. Feliz sábado. Voy a quitar mi máscara para que me puedan escuchar. Pues qué gusto estar nuevamente en la iglesia de Knoxville. Muchas gracias a los ancianos, al hermano Hugo que me hizo la invitación. Y gracias al Señor, ¿verdad? Porque dije que sí cuando quería decir que no, ¿verdad? Así que es un privilegio para mí estar aquí para hablarles de la palabra del Señor. Y pues de Él vamos a hablar en esta mañana. Gloria sea el nombre de nuestro Señor, porque yo me he gozado en esta mañana de la música, del especial, de todo, del repaso de la lección. Así que vamos a empezar con nuestro tema de hoy, pero antes de entrar en nuestro tema vamos a hacer una corta oración. Bendito y amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este sábado que nos das, Señor. Gracias porque nos podemos gozar en ti, y gracias porque me has escogido para llevar tu palabra a tu pueblo. Purifica nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana. Y guíame, Señor, para hablar conforme a tu voluntad y no a la mía. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a tocar un tema en esta mañana que viene en la lección, que vino en la lección de la semana pasada, pero no sé si les pasa que cuando están estudiando la lección, hay cosas en la lección que no está escrita y quieres como ir más profundo porque hay más mensajes. Cada texto de la Biblia puede ser un sermón de 1 hora. Bueno, para mí, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, cuando estaba estudiando la lección del jueves, no de esta semana, sino de la antepasada, viene la historia del rey Ezequías. ¿Recuerdan, verdad? Yo sé que también varios de ustedes tal vez no se les hace fácil estudiar la lección. Entonces, pues aprovechando esta oportunidad, vamos a ver un poquito más profundo esta historia. Y vamos a ir en el libro de Isaías 38. En el libro de Isaías 38, 1 al 8, nos cuenta una historia del rey Ezequías. Si ustedes ya tienen el libro de Isaías 38, 1 al 8, síguenme con la vista y yo les voy a dar lectura. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no viviráis. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo Jehová: te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y a esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí que yo haré volver la sombra por el grado que he descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás para los cuales había ya descendido. Amén, ¿verdad? Amén. En esta parte podemos ver que el rey Ezequías, que fue el rey de Judá en ese entonces, en esa época, se enfermó gravemente, lo dice aquí en el versículo 1.
Y como él estaba tan enfermo, estaba en agonía, estaba en sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, en la mañana alguien dijo, estábamos hablando del sufrimiento, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos sufriendo. ¿Quién no ha sufrido? Amén, Freddy. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros hemos sufrido. Y una de las cosas que nos habla es que cuando nos está diciendo que el rey Ezequías estaba enfermo a muerte, ¿verdad? Cuando los doctores le dicen a un ser querido que tiene cáncer, que tiene tal vez una enfermedad incurable, y le dan un periodo de tiempo para que esa persona pueda tal vez no ordenar su casa como lo dice aquí Jehová, pero tal vez le dice, sí, te queda 3 meses de vida, te quedan 6 meses de vida. Muchas personas se enfocan en ese sufrimiento. ¿Qué va a hacer de mí? Mi familia, ¿qué va a hacer de mi familia? Nosotros, hermanos, no nacimos para morir. Por eso nos da miedo la muerte. Pero ¿por qué sufrimos? Si vamos en el libro de Romanos 5:12, ¿qué dice en el libro de Romanos 5:12? Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró porque el pecado entró. Porque en el principio, cuando Adán y Eva, ellos aceptaron el desobedecer a Dios, nosotros quedamos en el pecado, quedamos en la muerte. Nosotros sabemos que vamos a morir. Unos más antes que otros, pero no solamente la muerte nos causa dolor. La enfermedad de un ser querido nos causa dolor. En este tiempo, más que nada, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado ese dolor, ese sufrimiento, donde lo único que queremos es clamar al Señor. Pero también nosotros recordamos que servimos a un Dios grande, a quien Él nos escucha. Pero también el Señor nos dice que en este mundo tendrás aflicciones. Así que aunque seas cristiano, aunque hayas aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, vas a tener aflicciones, vas a tener sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Pero vamos a ver cómo reacciona Ezequías. En el capítulo 2 nos dice de Isaías 38, dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y le dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. En este momento de sufrimiento, Ezequías lo único que quería hacer es buscar a Dios, orar a Dios y decirle, suplicarle, ¿verdad? Que tal vez no esperaba que Dios le diera tantos años de vida, pero le suplicó al Señor porque estaba en tormenta, estaba en dolor. Pero qué grande es nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él dice allí más adelante que Él escuchó el ruego de Ezequías. En el 4 y 5 dice: entonces vino palabra de Jehová a Ezequías, diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David,
tu Padre te dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. Por eso, ¿por qué? Porque cuando Ezequías le clamó al Señor con todo su corazón, el Señor dice que oyó su ruego. Oyó su ruego y no solamente lo oyó, sino que Él le dio vida y le añadió 15 años de vida a Ezequías. Amén. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando te dicen tal vez tienes 3 meses de vida, yo he conocido a gente que tiene 3 años y todavía está viviendo. Pero más adelante, en el 6, dice, y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. No solamente le da 15 años al rey Ezequías, sino que amparó a la ciudad. Cuando Dios bendice en abundancia. No solo te bendice a ti, sino también bendice a tu familia, bendice a tu ciudad, bendice a tu trabajo y bendice a toda tu comunidad. Ese es el Dios grande que nosotros servimos. Ahora, no sé cómo empezar esta parte, porque todos estamos, sí, Señor, gloria a Dios, Dios es grande, ¿verdad? Pero, si nosotros retrocedemos un poquito y vemos más profundo estos textos, regresamos al versículo 1, vemos que está pasando algo, y en el versículo 2 y 3. Primero, aquí vemos que el Señor escuchó el ruego de Ezequías. Pero ¿cómo fue el ruego de Ezequías? Le dijo, yo, Señor, acuérdate que yo te he sido fiel. Acuérdate que yo he sido de íntegro corazón. Gracias. Se me está secando aquí la garganta. Bueno, no puedo aquí, pero... él estaba orando al Señor y él pensaba en sí mismo que él era íntegro, que tenía un corazón sincero, que era fiel. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esa oración? Señor, sana a mi ser querido, sáname a mí, porque yo he estado en tu iglesia por muchos años. Yo he obedecido toda tu ley. Yo he alimentado a los pobres. Yo no sé, un sinfín de números que nosotros podemos pensar, porque nosotros somos buenos, ¿cierto? Mas sin embargo, la Biblia nos dice que no hay ningún bueno. Y la otra cosa es que en el versículo 1, cuando Jehová le dice que él tiene que ordenar su casa, nosotros nos podemos dar cuenta que Ezequías tenía cosas que arreglar en su vida. ¿Cómo vas a arreglar algo si no está descompuesto? A veces nosotros, tal vez ustedes no, esperen, ¿no? Pero a veces nosotros nos sentimos que merecemos algo por nuestros propios méritos. Y así es lo que el rey pensaba, que él se lo merecía porque tenía un corazón íntegro. Pero si nos damos cuenta, el Señor le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa, porque solamente vienes los sábados y me adores, pero la otra semana tú no me estás adorando. Tú te has creado ídolos en tu casa.
Ordena tu casa, porque tal vez tú estás bien, pero tus hijos están alejados de mí. Ordena tu casa, porque tal vez tú dices amar a tu prójimo, pero a tu hermano que te hizo daño, ni le hablas, ni le diriges la palabra. Ordena tu casa, porque tu corazón está lleno de envidia, porque cuando la gente no te ve, tú estás susurrando de otras personas. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros cuando le oramos a Dios, a veces le oramos como que si de veras nosotros merecíamos algo. Pero no es así. Pero el Señor en su misericordia de todas maneras escuchó el clamor de Ezequías. ¿Y por qué lo clamó? ¿Por qué Dios escuchó la voz, el clamor de Ezequías? Si vamos al libro de Segunda de Reyes, que es el mismo historia en paralelo, en Segundo de Reyes 20:6. Dice así, en Segunda de Reyes 20:6: y añadiré a tus días 15 años, y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a Dios mi siervo. David mi siervo. ¿Qué nos está queriendo decir esta palabra? Que Dios amparó, que Dios le dio 15 años al rey Ezequías, no porque él era justo, no porque él tenía un corazón íntegro, sino que dice, por amor a mí mismo, a Dios, y por amor a David, mi siervo. ¿Qué quiere decir eso? A veces decimos, ¿cómo se dice? Tal vez podamos pensar que eso es un poquito de egoísmo de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Porque tal vez podemos decir, o sea, ¿por qué amor a sí mismo? Pero les voy a decir por qué. Porque Él nos da las cosas a nosotros no porque lo merecemos, sino porque Él es amor. Y por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, Él te da las cosas, aunque no sean como tú quieras. Como Él quiera. Ahora, ¿fue una bendición darle 15 años al rey Ezequías? ¿Sí? ¿No? Sí y no. Exacto. Sí y no. A veces nosotros pedimos conforme a nuestra voluntad. ¿Qué recuerda la lectura bíblica? Primera de Juan 5:14. ¿Qué nos dice Primera de Juan 15:14? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor siempre nos oye, pero lo clave aquí de este texto es que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tal vez no fue la voluntad de Dios darle 15 años al rey de Ezequías, pero le dio. Pero vemos las consecuencias. Una de las consecuencias fue que el rey Ezequías tuvo un hijo, Manasés, que fue el rey más perverso de la historia, de la historia de Jerusalén. El rey de Jerusalén fue el más malvado. Si Dios no le hubiera dado esos 15 años, Manasés nunca hubiera nacido. Y lo otro es
que él no dio testimonio de lo que Dios le hizo en su vida. Y por causa de su egoísmo, por causa de ese autosuficiente que él pensó que todo lo que él tenía se lo ganó por su propio mérito, no dio testimonio a Dios. Vamos a regresar nuevamente a Isaías 38, 7 y 8. Dice aquí: y te será señal por parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. No sé si ustedes saben de qué está hablando, porque yo, pues, perdonen, tal vez no soy tan inteligente, ¿verdad?, como otras personas, porque yo hice esa pregunta y me miraron como que, ¿no sabes qué significa eso? Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué pasó aquí? La promesa, el señal que Dios le dio a Ezequías es de que el reloj iba a retroceder 10 grados atrás. En ese tiempo, los relojes no eran como el de nosotros ahorita. En ese tiempo, un reloj era una piedra grandota que estaba afuera. Y en las manijas, nomás estaba la manija en un solo lugar. Entonces, cuando salía el sol, conforme el sol se movía, la sombra de esa manija decía qué hora era. Ahora nosotros podemos decir, son a las 11:50, ¿verdad? Y en un minuto va a ser 11:51. Pero ¿qué pasa si en un minuto retrocede eso a 11:40? Vamos a decir, oye, eso está mal. Esta tecnología no sirve. ¿Ah? Pero en ese entonces, ¿cómo tú ibas a dudar del sol? No puedes. ¿Quién lo va a mover? ¿Quién va a mover el sol si no solamente Dios? Y como el rey de Babilonia y todos los otros pueblos se dieron cuenta de este gran milagro que Dios hizo, no solamente que le dio vida y le dio 15 años de vida al rey Ezequías, sino que él pudo retroceder el tiempo, el sol que retrocedió. Y por ese milagro, este rey quiso ir a ver a Ezequías, porque él quería saber quién era ese Dios que lo libró de la muerte, y quién es ese Dios que puede controlar el sol. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, en tu vida, muchos de tus amigos, de tus familiares van a venir a ti para preguntarte, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué se sanó tu mamá? ¿Por qué no se sanó tu mamá? No sé. Todo lo que Dios hace en nosotros, alguien nos va a preguntar cómo lo logramos. Pero la clave aquí es cómo nosotros respondemos. Lamentablemente, el rey Ezequías cuenta en el versículo 39, no lo vamos a leer, ustedes lo leen con calma. Él enseñó todas las riquezas que había adquirido durante el tiempo que él era rey. No solamente cuando él era rey, sino cuando su papá y su abuelo y todos los demás eran rey. Todas las riquezas que adquirieron, les mostró eso. Qué triste, ¿no? Cuando alguien, el Señor le bendice con una casa. Y invitan al vecino porque me compré una casa, y vamos a la casa de la hermana porque se compró una casa, o del hermano. Y lo primero que nosotros decimos, nos paramos ahí, ¿no? Y hasta como los pájaros, pasamos, nos
nuestro pecho y decimos, mira lo que he logrado con mi esfuerzo. He trabajado bien duro desde que tengo 18 años para conseguirme una casita. En vez de darle gloria a Dios, gracias al Señor porque Él nos lo regaló. Cuando tú por fin, de tanto tiempo, el Señor te bendice con una compañía. Y los hermanos vienen y te piden trabajo. Y no solamente eso. Oh, ¿cómo le hiciste? En vez de darle gloria al Señor, nosotros nos glorificamos a nosotros mismos. Por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, nosotros adquirimos las cosas, ¿sí? Y perdemos a una alma cuando era una oportunidad para nosotros testificar. Como le estaba diciendo, Dios le dio 15 años más a Ezequías y liberó el pueblo, no por mérito de Ezequías, sino por amor a sí mismo y por amor a David, David su siervo. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente nosotros, Dios nos bendice a nosotros por el amor que Él nos tiene y por su Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, el Señor obra en nosotros, nos bendice grandemente. Pero que nunca se nos olvide que tenemos que pedir, que tenemos que aceptar su voluntad de Dios y no la de nosotros. Porque la de nosotros puede ser mortal, pero la de Él siempre va a ser perfecto, aunque no lo entendemos. Muchas de las personas en el año pasado, murieron. Muchos de nosotros estuvimos en cadena de oración para que esa persona para que Dios restaurara su salud. Mas sin embargo, nosotros tuvimos que sufrir por la pérdida de un ser querido. Porque los planes del Señor son más grandes que el de nosotros y necesitamos aceptar su voluntad. Entonces, en esta mañana, recordamos que en nuestros momentos más oscuros, que en nuestro sufrimiento, en nuestro lecho de muerte, cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, Él nos va a escuchar. Él nos va a restaurar. ¿Verdad? Pero siempre recordemos de siempre pedir su voluntad. Porque Él hace su voluntad en nosotros. ¿Recuerdan cuando Lázaro falleció? Cuando Lázaro murió. Y llegaron allí los discípulos y todos diciéndole a Dios, a Jesús, que Lázaro había muerto. ¿Y qué dijo Jesús? Que tenía que pasar. Bueno, lo estoy resumiendo. Tenía que pasar para glorificar al Padre. Cuando las cosas malas pasan en nosotros, a veces no lo entendemos, pero las cosas tienen que pasar para glorificar a nuestro Dios, para que nosotros podamos hablar de nuestro Dios. No solamente cuando Él nos restaura de vida, sino cuando también tal vez pensamos que no escucha nuestras oraciones. El Señor siempre va a escuchar tu oración. Con un sí, con un no o un espera. Pero siempre responde tu oración y mi oración. Así que, ¿quién quiere decir? Yo acepto a Cristo Jesús en esta mañana para que Él pueda
interceder por nosotros delante de Dios, ¿verdad? Y así como Ezequías, que Dios le añadió 15 años de vida, Dios no solamente nos va a añadir 15 años de vida, sino que nos va a dar una vida entera. Amén. Una vida eterna en el cielo. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Esa es su gracia y ese es su amor. Vamos a entonar este canto final y meditemos en las palabras de este canto, que nosotros no somos nada, mas sin embargo Dios nos da todo. Vamos a colocarnos de pie. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor.
Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque sin ti nada somos, Señor. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, tú nos restauras, tú nos bendices y tú nos das vida eterna. Gracias por el sacrificio que tú haces por nosotros. Gracias por tu palabra en esta mañana y que podamos meditar en ella durante este día y esta semana, que podamos aplicarla en nuestra vida. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.